El Centro de Formación Grupo 4 en línea presenta Como hemos conversado ya en las videoclases anteriores, estamos hablando sobre qué es la literatura femenina, en qué consiste, cuál es la diferencia con literatura femenina, entre literatura femenina y literatura feminista. Pues bien, continuando con esas preguntas que nos hacen reflexionar al respecto, quiero que se pregunten lo siguiente: ¿cuántos personajes femeninos ustedes han leído en su larga o corta experiencia como lectores, como lectoras? Y de todos esos personajes femeninos, ¿con cuántos, o con cuántas, mejor dicho, con cuántas se han sentido identificadas? De todas esas mujeres que han protagonizado novelas y cuentos, ¿cuántas son producto de una imaginación de un hombre o de una mujer? Tómense un momento. Repito la pregunta. De todos los libros que ustedes han leído, ¿cuántas de esas obras han sido protagonizadas por una mujer? Hagan memoria. Ahí pongan a producir esa cabecita. Y de todas esas mujeres que han sido protagonistas, ¿con cuántas se han sentido identificadas? Muy bien. Piensen. Y de todas esas mujeres con las que ustedes se identifican, ¿esas obras son producto de un autor o de una autora? Si tienen la duda, busquen por internet. Y se van a dar cuenta que la mayor parte de las obras, hasta el siglo XX, hasta entrado el siglo XX, la mayoría de las obras conocidas son publicadas por hombres. Son muy pocas, hasta entrado el siglo XX, las obras publicadas por mujeres. Y es en parte una de las razones por las cuales se lleva a cabo este diplomado. Y de allí su título, porque uno de sus propósitos es visibilizar las obras producidas por mujeres, por autoras. Entre los aspectos que hemos venido mencionando en las videoclases anteriores está el explicar el término literatura femenina, ya que este término crea como cierta etiqueta, porque pareciera que está destinada solamente a mujeres, y no, ya lo hemos repetido en las videoclases anteriores. Literatura femenina se refiere a escritura realizada por mujeres, ciertamente, pero con contenido muchas veces femenino, es decir, son obras que se enfocan hacia la experiencia de la mujer, hacia la experiencia de ser mujer. Desarrolla temáticas propias de nosotras, por supuesto, por ser una autora, una mujer quien escribe ese texto, tiene la esencia, tiene la experiencia y sobre todo la visión para describir esa temática, porque muchas veces la autora la habrá experimentado o tiene la perspectiva de esa situación. Muy diferente a si un hombre describe una situación netamente femenina. Por más que ese autor se documente, entreviste, no lo ha vivenciado, por ende su punto de vista siempre va a ser externo. También la literatura femenina se enfoca hacia la experiencia de la mujer desde diferentes contextos, desde distintos matices, bien sea el aspecto biológico, el contexto sociohistórico. Pero cuando hacemos referencia a los mundos femeninos, es casi desde un aspecto tradicional, porque las diferentes autoras plantean el papel de la mujer según la sociedad en el contexto histórico que están desarrollando, lo cual es producto de estudio porque a lo largo de los siglos las autoras que con el pasar del tiempo han podido visibilizarse, bien sea durante su vida o post-mortem, nos permiten tener una idea sobre cómo era el papel de la mujer en ese momento de la sociedad, cómo era el papel de la mujer desde esa cultura, desde ese momento histórico. Pues bien, llegado a este punto es importante que hagamos también una diferencia entre literatura femenina y literatura masculina. Cuando hablamos de estos dos términos no nos referimos
a si la obra fue escrita por un autor o por una autora. No. Cuando hablamos de literatura femenina y masculina, nos referimos más bien al tipo de contenido que la obra tiene. ¿En qué sentido? Pues bien, hagamos la aclaratoria. Si partimos de lo femenino y lo masculino como una construcción social, debemos aclarar que ocurre algo similar dentro de la literatura, ya que es una de las artes en donde el espacio en el que se desarrolla está muy marcado por estereotipos y por construcciones sociales. A lo largo de la historia de la literatura podemos ver un reflejo de la sociedad en las diferentes obras. Podemos ver cómo muchos estereotipos de género están marcados a lo largo de la historia. Podemos ver obras de teatro, podemos leer novelas y observar que el papel del hombre y la mujer a lo largo de los últimos siglos ha evolucionado, pero muchos de los roles de género, muchos de los roles asociados al sexo permanecen, están allí inmersos, pareciera que grabados. Y por ende podemos ver cómo ha sido la evolución desde muchos aspectos del hombre y la mujer en los últimos siglos. Podemos ver que estas construcciones sociales están muy afianzadas y que se reproducen a lo largo de los siglos. Por supuesto, también podemos observar en las diferentes obras, tanto de autores como de autoras, los modelos de comportamiento, las ideologías que los personajes femeninos y masculinos tienen a lo largo de los siglos y cómo han permanecido en el tiempo. Por supuesto, también debemos aclarar que en los últimos siglos la literatura destinada para mujeres muchas veces no tenía un propósito lúdico, un propósito recreativo, sino que la literatura escrita para mujeres tenía un fin ideológico. Podemos buscar y nos daremos cuenta que en los libros destinados para mujeres del siglo XIX, siglo XVIII, incluso entrado el siglo XX, eran libros de comportamiento, eran tratados morales, eran libros destinados a enseñar a la mujer cómo debía comportarse con el hombre, cómo debía comportarse con su pareja, con su esposo, cómo debía actuar, incluso cómo debía pensar, qué debía decir y qué debía reservarse. Con el tiempo, estos libros se fueron convirtiendo en novelas rosas, novelas románticas, novelas folletines, es decir, obras que se publicaban semana a semana. Y en estas producciones los personajes femeninos seguían unos esquemas muy tradicionales que de manera indirecta le enseñaban, le mostraban a la mujer cómo debía actuar en sociedad, cómo debía actuar con su pareja. Este tipo de literatura destinada a las mujeres no siempre estaba producida, no siempre estaba escrita por una autora, sino que era producto de varias personas, pero que gustaba al público, estaba destinada a las mujeres que eran quienes compraban esos libros. Por eso cuando hablamos de literatura femenina no es solamente mujeres escritoras, por lo que literatura masculina no siempre es autores masculinos. Repetimos, literatura femenina y literatura masculina muchas veces hace referencia a temáticas propias del género. En el caso de la literatura femenina, en la actualidad está protagonizada por muchas mujeres y es excelente, pero la literatura femenina no está marcada por autoras solamente, está marcada por realidades, por temáticas directamente relacionadas con la esencia de ser mujer. Por supuesto, debemos aclarar también, la literatura de contenido femenino no tiene el mismo prestigio que la literatura masculina. No ha sido tan reconocida, no ha sido tan famosa y por ende no ha sido tan publicada. No tiene tantos ejemplares vendidos como una obra cuyo protagonista es un hombre o una obra cuyo autor sea un hombre.
Y eso podemos pensarlo con la pregunta que hice al principio de la videoclase. ¿Cuántos personajes femeninos ustedes conocen con los que se sienten identificadas? Y de todos esos personajes, ¿cuántas obras han sido publicadas por mujeres? Ahí es cuando podemos darnos cuenta que la proporción está desigual. En la actualidad hay más autores famosos que autoras. Si ustedes hacen una lista de todas sus obras favoritas, se van a dar cuenta que la mayoría están escritas por hombres y son muy pocas las mujeres. Repito, ese fenómeno no se debe a que la mujer no escriba. Sí lo hace y lo hace en la misma medida, en la misma proporción que los hombres. Solo que a lo largo de los últimos siglos, de las últimas décadas incluso, la visibilización ha sido desigual también. Pero por supuesto, esto se debe a una larga tradición de carácter social, político, religioso y cultural, en donde se alaba lo masculino y lo femenino se discrimina, se pone a un lado. Por lo que debemos seguir diferenciando entre literatura femenina y literatura masculina, porque más que estar relacionado con el sexo del autor, ya que independientemente que el autor sea hombre o sea mujer, la diferencia entre literatura femenina y masculina suele estar más asociado con la elección del tema de la obra, bien sea si el personaje principal es hombre o mujer, los roles que ese personaje principal asuma, los modelos culturales, la temática, la esencia de la obra, si está encaminada, si desarrolla la esencia femenina o masculina. Esa es básicamente la diferencia para caracterizar la obra como literatura femenina o masculina. Pues bien, dentro de la literatura, tradicionalmente, desde hace siglos, los críticos, los lectores, suelen alabar, promocionar el pensamiento masculino. No solamente porque haya pocas escritoras dentro de la palestra pública, sino porque esa tradición suele estar asociada con la temática. Muchas veces libros cuya temática está asociada con lo femenino, que abordan temáticas, un problema que aqueje a las mujeres, no suele ser un libro muy publicitado, no suele ser un libro que la gente compre como un bestseller, porque tiene un propósito social, el dar a conocer esa situación, dar a conocer ese problema. Y en la actualidad, en donde el consumismo está por encima, muchas veces los lectores compran lo que está en las redes sociales, compran lo que se promociona en el cine, lo que se promociona en los periódicos. Y eso suele ser los libros comerciales, que muchas veces los autores y otros críticos se oponen porque son libros creados con el propósito de vender. Muchas veces la literatura femenina no está creada para vender, no es una literatura comercial, sino que es una literatura producida, destinada a hacer un llamado de atención. Y desgraciadamente ese tipo de libros no es para todos los lectores porque no es lo que están buscando, no es lo que se les ha enseñado que deben buscar. Y es parte de los propósitos de este diplomado, dar a conocer autoras con un punto de vista distinto. Pues bien, continuamos en nuestra siguiente videoclase conversando un poco más sobre literatura femenina. Si deseas aprender más sobre este tema y otros, así como conocer las diferentes ofertas en nuestros cursos y diplomados, visita nuestras redes sociales o nuestra página web www.grupo4enlinea.com.